Me indican si la logran ver, por favor. Sí, claro, sí la vemos. Muy bien. Sí. Muy bien, vamos a empezar. Realmente la charla se llama ¿Cómo tener una buena salud cardiovascular y cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares? Dentro de los objetivos de la charla tenemos que vamos a hablar sobre las definiciones importantes con respecto a lo que son factores de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovascular. Vamos a hablar específicamente de cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares y cómo los vamos a prevenir y cómo vamos a hacer la prevención de la enfermedad cardiovascular, porque vamos a ver que algunos factores de riesgo más adelante no los podemos prevenir ni los podemos cambiar, pero las enfermedades cardiovasculares sí las podemos prevenir y podemos disminuir su incidencia. Para empezar, tenemos que tener claro cuál es la definición de salud. Y según la Organización Mundial de la Salud, desde 1948 se definió salud como un estado perfecto, o sea, completo, de bienestar físico, mental y social. No es solamente ausencia de enfermedad. Por ende, no solamente tenemos que tener un cuerpo sano, sino tenemos que tener una mente sana y además tenemos que tener un entorno que nos dé la oportunidad de tener una mente sana y un cuerpo sano. ¿A qué me refiero? A que si vivimos en un ambiente no sano, no apto para uno, pues evidentemente no voy a tener una mente sana y mucho menos voy a tener un cuerpo sano. Entonces, la salud, la definición de salud es una definición muy, muy amplia, donde involucra todo, absolutamente todo, desde la parte física, mental y nuestro entorno. Y obviamente, ojalá no tener ninguna enfermedad. Pero, ¿qué es lo que llama a la gente estilos de vida saludable? Bueno, en 1986, la Organización Mundial de la Salud define que una forma o un estilo de vida saludable es una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y de patrones individuales de conducta determinados por los factores socioculturales y de características personales. Entonces, ¿qué? Esta definición de un estilo de vida saludable es una definición muy amplia que deja muy abierto a que el estilo de vida saludable es individualizado y basado en las características y factores socioculturales. ¿A qué se refiere esto? A que yo soy el que tengo que tener mi vida saludable, mi forma de vida saludable, pero es dependiendo de donde yo viva y de lo que defina mi sociedad y mi cultura para estilos de vida saludable. Por ejemplo, los asentamientos indígenas en la zona de Talamanca, para ellos es normal y es saludable vivir hacinados, vivir todos juntos en una chocita. Para nosotros, en la cultura nuestra, no la indígena, pues probablemente eso no sea saludable, pero para ellos sí. Entonces, los factores socioculturales son los que determinan cuáles son los estilos de vida saludable. ¿Ok? Por otro lado, en 1993, se define el término de vida saludable o de estilo de vida saludable, donde tienen en cuenta tanto aquellos comportamientos que implican un riesgo para la salud, como aquellos otros que protegen la salud y van a evitar algunas enfermedades, como por ejemplo, poseer una naturaleza conductual y observable sana, que las conductas que lo conforman deben mantenerse durante el tiempo y que el estilo de vida denote combinaciones de conductas que ocurren consistentemente. ¿Qué significa esto? Bueno, que la naturaleza de las conductas se logre observar y se pueda mantener en el tiempo, y además que la combinación de todas estas conductas
nos llevan a hacer consistentemente un estilo de vida saludable en la medida que nos evite tener enfermedades. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados de estilo de vida saludable que no son, factores de vida que no son saludables, perdón? Vamos a ver, por ejemplo, consumo de sustancias tóxicas, tabaco, alcohol, drogas, la ausencia de ejercicio físico o sedentarismo, la mala calidad de sueño y la mala cantidad de sueño. Conducción de vehículos puede producir mucho estrés y puede generar conductas nocivas, mala alimentación, malos hábitos de higiene, mala manipulación de alimentos, actividades de ocio y aficiones que no sean saludables, malas relaciones interpersonales, factores ambientales y obviamente una mala conducta sexual. Todos estos factores van a hacer que tengamos, en la medida que no los llevemos en una manera adecuada, que tengamos estilos de vida no saludables y van a ir a la larga en detrimento de la salud de todos los individuos. Pero además de eso debemos definir qué es una enfermedad cardiovascular, y en la revista de cardiología española de cardiología del 2016 define una enfermedad cardiovascular como una entidad que es, además de ser un continuo de aparición que va desde el inicio de los factores, desde que aparecen los factores de riesgo hasta que aparece alguna enfermedad. Entonces, yo tengo una enfermedad cardiovascular desde que tengo muchos factores de riesgo hasta que manifiesta mi enfermedad cardiovascular. ¿Y cuál es la enfermedad cardiovascular más temida? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que puede ser la enfermedad que más nos preocupa y que más miedo nos da? Bueno, el infarto agudo del miocardio, que nos mata, el evento cerebrovascular, o sea, el derrame, y de ahí vienen, esas son las más temidas y las más preocupantes que podemos tener, pero aparecen estas otras enfermedades que están por acá. Ya lo hablamos, el infarto y el evento isquémico cerebral, pero también hay enfermedad renal y hay enfermedad arterial periférica, que son condicionantes. Y las enfermedades cardiovasculares entonces serían una serie de dolencias que afectan al corazón y a toda la red de vasos sanguíneos y que a la larga nos van a producir muchas complicaciones. Son la mayor causa de muerte en el mundo, las enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto agudo del miocardio y el evento cerebrovascular. Pero ahora hablemos de qué son los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular son características biológicas y ciertos hábitos de vida no saludables que aumentan la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular en las personas que lo tienen. ¿Y de dónde salen estos factores de riesgo cardiovascular? Bueno, estos factores de riesgo salen desde hace 50 años, que se hizo un famoso estudio que se llama Estudio Framingham, que se hizo en los Estados Unidos, donde involucró más de 5,000 personas y que todavía al 2006 se estaba corriendo el estudio con los familiares y las descendencias de los que iniciaron el estudio, donde se logró definir cuáles eran los factores de riesgo cardiovascular como los conocemos actualmente. Ya vamos a hablar en la siguiente diapositiva, en esta no, sino en la siguiente diapositiva, sobre el estudio, parte del estudio de Framingham, para que nos demos una idea de lo importante que fue este estudio en la historia de la medicina y en la historia del mundo. Pero la Organización Mundial de la Salud reportó que para el 2012, o sea, hace 9 años, íbamos a tener cifras alarmantes de factores de riesgo que aumentaban el riesgo de tener enfermedades del corazón. Datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que 1 de cada 3 adultos en el mundo tiene hipertensión arterial, que es uno de los factores más importantes o la enfermedad más importante que nos va a generar
este factor de riesgo cardiovascular. La Organización Panamericana de la Salud estima que en los próximos 10 años ocurrirán aproximadamente 20.7 millones de defunciones por enfermedades cardiovasculares en América, de las cuales 2.4 millones serán atribuibles a la hipertensión como componente importante de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué significa eso? Que aproximadamente 2.4 millones de personas tienen, de los que tenemos o los que tienen hipertensión arterial, van a tener una enfermedad cardiovascular y van a fallecer por riesgo cardiovascular asociados a la hipertensión, solo por ser hipertensos. Ahora, parte de este estudio Framingham lo vemos en esta diapositiva, que es muy interesante, donde parte del estudio fue lo que hizo fue estudiar el riesgo de hombres y mujeres que tienen hipertensión arterial de padecer alguna de las enfermedades cardiovasculares más importantes. Y como ustedes lo ven, el rojo son los hombres, amarillo son las mujeres. Para infarto agudo del miocardio, perdón, el rojo es hipertensión y el amarillo son presión arterial normal, hombres y mujeres. Y para infarto agudo del miocardio, los hombres con hipertensión arterial tienen una tasa por 1000 habitantes mayor de tener un infarto agudo del miocardio, y las mujeres tienen una tasa de 21%. Ambos son mayores, que en las personas que no padecen de hipertensión arterial. Y si lo vemos para todas las enfermedades cardiovasculares, es igual, tanto en hombres como en mujeres que padezcan hipertensión arterial, van a tener mucho más riesgo, casi el triple o el doble de riesgo que las personas que no tienen hipertensión arterial. Y estamos hablando de que este estudio se hizo en personas de 35 a 64 años durante 36 años de seguimiento. Es un estudio, es casi uno de los únicos estudios que ha sido validado durante tantos años, casi 40 años de seguimiento de un estudio clínico. Es uno de los estudios más largos, cuidado, sino el único más largo que se ha llevado a cabo con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Y aquí está el escudo para que ustedes vean que incluso todavía en el 2002 se venía corriendo este estudio. Entonces, no es despreciable y hay que tomar en cuenta cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares, qué es lo más importante a tomar en cuenta y qué puedo hacer yo para evitar caer en estas enfermedades cardiovasculares que son muy devastantes para cualquier persona que las padezca. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, algún comentario, sino para ¿Esos datos son porcentuales o por 1000? Esos datos es una tasa por 1000 habitantes. 45.4 por 45.4% por 1000 personas. O sea, es bastante. Sí. Prácticamente 45.400 personas hombres van a tener hipertensión arterial. Que tienen hipertensión arterial van a tener un infarto agudo del miocardio. Ahora, ¿cuáles de este estudio Framingham salen los factores de riesgo cardiovasculares? Los factores de riesgo independientes mayores, que así se llaman, son estos que vemos acá. Entonces, estos todos los conocemos, todos sabemos de esto, pero mucha gente no le presta atención, mucha gente no se preocupa. Por ejemplo, de estos, ¿cuáles podemos cambiar? El único de estos que podemos cambiar o evitar o quitar de aquí es el tabaquismo. Pero una vez que yo soy hipertenso, la hipertensión no se cura, se controla. Una vez que yo soy diabético, la diabetes no se cura, se controla. Y la enfermedad renal crónica, que es esta de acá, también. Con la edad no hay nada que hacer. Lo único que está seguro es el tiempo, y el tiempo no se detiene, y vamos a seguir avanzando y nos vamos a hacer mayores, nos vamos a hacer viejos, y eso va, cada vez que avancemos en la edad, vamos a tener mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Pero con todos los demás
Con todos los demás, yo puedo trabajar. Yo puedo controlar adecuadamente la hipertensión arterial si soy hipertenso. Puedo controlar adecuadamente la diabetes si soy diabético. Puedo controlar la enfermedad renal crónica, el colesterol, los triglicéridos. Puedo controlar. Los demás son difíciles, por ejemplo, la edad es difícil de controlar o no se puede controlar. Esos son los independientes mayores. Los factores de riesgo predisponentes sería que son los que yo generalmente puedo controlar, excepto la historia familiar, serían la obesidad, que estamos hablando de un índice de masa corporal mayor del 30 kilogramos por metro cuadrado, y recordemos que el índice de masa corporal es el peso entre la edad, entre la talla al cuadrado. La obesidad abdominal, ¿qué es eso? Ok, recordemos que nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos una distribución de la grasa corporal diferente. A muchas personas la distribución de la grasa es alrededor de la cintura, en otras personas es en los glúteos, en otras personas es en las extremidades. Y la grasa, se ha demostrado que la grasa abdominal, o sea, la grasa alrededor de la cintura, es la que mayor riesgo cardiovascular trae. En hombres, circunferencias abdominales mayor de 100 y en mujeres mayor de 90, aproximadamente, va a tener mayor riesgo cardiovascular. La inactividad física definitivamente o el sedentarismo definitivamente nos va a llevar a padecer enfermedades cardiovasculares. La historia familiar, bueno, todos tenemos familiares conocidos o familiares cercanos, primos, tíos, tías, que han muerto o que han tenido infartos o que han tenido alguna enfermedad cardiovascular. Realmente, el riesgo cardiovascular familiar o la historia familiar es de familiares directos, papás, hermanos, o sea, los familiares directos de primera línea, papás, hermanos, abuelos, que hayan tenido enfermedad cardiovascular prematura, menos de 50 años. Las características étnicas, yo no puedo hacer nada con la raza. Si yo soy negro, bueno, o afrodescendiente, para no hablar de esto de xenofobia y de racismo, pues los afrodescendientes definitivamente tienen mayor riesgo cardiovascular. Los factores psicosociales, definitivamente las personalidades tipo A y D, como ya lo vamos a ver más adelante, tienen mayor propensión a tener enfermedades cardiovasculares. Y el último y no menos importante, yo creo que es de los más importantes, la alimentación. Los factores condicionantes, bueno, ya estos son un poco más técnicos porque hablan de muchas cosas médicas y pues definitivamente ya necesitamos asistir a un médico y hacernos algunos exámenes de laboratorio que nos digan si están presentes o no están presentes. Por ejemplo, uno de los más importantes es la homocisteinemia, que es una proteína que se produce en la sangre y que se puede medir, los triglicéridos que se pueden medir, las LDL se pueden medir, pero todo esto ya es muy técnico, es médico, que si ustedes quieren lo podemos conversar en otro momento, pero no es parte importante. Tal vez lo único que podríamos hablar un poquito es la deficiencia de vitaminas antioxidantes, que para nadie es un secreto que las vitaminas antioxidantes sería la más importante, la vitamina E y la vitamina C, que siempre las encontramos en la dieta, pero que si tenemos algún factor de riesgo que necesitemos mayor cantidad de vitaminas antioxidantes, pues debemos consumir. Y el otro factor importante que quería comentarles de todos estos que aparecen acá es el estado estrógeno. ¿Qué es esto? Que mujeres tomando anticonceptivos orales o mujeres posmenopáusicas, principalmente las posmenopáusicas, pueden tener mayor riesgo cardiovascular.
la literatura habla que las mujeres en estado premenopáusico, o sea, en la edad fértil, tienen menor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares que los hombres. Y cuando llegan a la edad de la menopausia o la edad posmenopáusica, ese riesgo se iguala porque se desaparece la protección que les pueden dar los estrógenos. Ahora vamos a hablar rápidamente y hacer hincapié en algunas partes importantes sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular. Lo más importante en la prevención de la enfermedad cardiovascular es la promoción de conductas y estilos saludables, que es lo que mundialmente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de Naciones Unidas ha impulsado y que es lo único que ha demostrado realmente disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares, y es la promoción de conductas y estilos de vida saludables. Y se basa, toda la promoción de esto se basa en esta frase que está ahí, y es para que lo recordemos el resto de la vida. El cuerpo nunca perdona y siempre, siempre pasa la factura. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando somos jóvenes, adolescentes, niños, adultos jóvenes, creemos que todo lo podemos hacer, que no nos va a pasar nada, que no nos vamos a llegar a enfermar, y adoptamos y tenemos conductas no saludables. Vieran qué curioso. Resulta que si uno se pone a leer y a estudiar un poquito sobre diabetes, se da cuenta que las personas que mejor se controlan la diabetes son los adultos mayores. Uno podría pensar y decir, es que de ahí los adultos mayores se toman ya sus tratamientos, tienen otras enfermedades, ya se acostumbraron a tomar el tratamiento. Sí, pero uno diría, si uno sabe por qué pasa con las personas, qué le pasa a los diabéticos, qué hace la diabetes en el cuerpo, los jóvenes que son diabéticos deberían controlarse mejor. Es muy extraño porque ¿por qué los diabéticos mayores se controlan bien, logran tener hemoglobinas glicosiladas, que es lo que usamos, el parámetro que usamos para decir si hay un adecuado control de diabetes, adecuados, y los jóvenes no lo logran? Y es por esto, porque tienen conductas no saludables, se les hace muy difícil hacer la dieta, se les hace muy difícil llevar el tratamiento, se les hace muy difícil hacer el ejercicio, y siempre, independientemente de lo que pase, el cuerpo va a pasar la factura. Entonces, en algún momento el cuerpo va a cobrarse lo que hemos venido haciendo. Y eso es lo que se trata de evitar con la promoción de las conductas y estilos de vida saludables. ¿Cuál es la base de toda la prevención de las enfermedades cardiovasculares? Pues prevenir la obesidad y tratarla, y mejorar la alimentación. Ok, importante. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, aquí lo vemos. El perímetro abdominal o la circunferencia abdominal es el factor que más riesgo cardiovascular nos va a dar en una persona. En la mujer mayor de 90, 88 centímetros, y en el varón mayor de 100 es riesgo cardiovascular. Y esto es lo que define el término de obesidad abdominal. Y es el mayor predisponente para una aparición temprana de la diabetes mellitus. Entonces, si yo no quiero ser diabético, pues tengo que trabajar en disminuir la obesidad, ejercicio y obviamente disminuir la circunferencia abdominal. Pero ¿qué hace la obesidad en las personas? Hace todo eso que se ve en este dibujo de acá, del lado derecho de sus pantallas. Cálculos en la vesícula, diabetes, evento cerebrovascular o derrames, enfermedad coronaria o infartos agudos del miocardio, aparición de gota, que es por problemas y acumulación de ácido úrico en las articulaciones, desgaste en las articulaciones, genera hipertensión arterial y produce apneas del sueño. La apnea del sueño
No sé si ustedes tienen familiares o alguno de ustedes ronca. Los ronquidos, cuando uno duerme, son parte de un síndrome que se llama síndrome de apnea del sueño, que predispone a hipertensión y a infartos y a derrames tempranos. Es un factor de riesgo cardiovascular muy importante que se puede tratar y hay que buscar tratamiento para esto. Aquí les traigo una cuestión importante. ¿Cuándo debemos perder peso? La reducción de peso está recomendada para las personas que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Y también en aquellas personas que estén en sobrepeso, entre 25 y menos de 30. Pero también las personas que tengan aumento del perímetro abdominal entre 94 en hombres y 102 y en mujeres entre 80 y 88 deben de vigilar su peso y evitar el aumento del mismo. Los hombres con perímetro abdominal mayor de 102 y las mujeres con perímetro abdominal mayor de 88 pueden tener un problema médico y deben asistir al médico para que les ayuden a bajar de peso. Desgraciadamente debemos recordar que la obesidad es una enfermedad y que uno solo no va a poder perder peso. Necesita un apoyo y necesita manejo y guía médica, y no solamente de un médico, necesita un equipo interdisciplinario donde sea un médico, un psicólogo y un especialista en nutrición que nos apoye y nos guíe para la pérdida de peso. Y a este equipo de 3 personas le podemos agregar un entrenador o un terapeuta físico que nos guíe en la actividad física para poder llevar a cabo todo un proceso de pérdida de peso. ¿Por qué? Porque como todos sabemos y todos los que estamos aquí probablemente nos dediquemos a hacer ejercicio, sabemos que hacer ejercicio a la libre no es bueno. Tenemos que tener una guía porque si lo hacemos a la libre nos van a aparecer lesiones y nos van a aparecer enfermedades asociadas al ejercicio y a la larga vamos a hacer el círculo de que inicio, fallo, me frustro, inicio, fallo, me frustro y nunca voy a lograr avanzar en el ejercicio, en la pérdida de peso por este mismo círculo vicioso. Ahora, la pérdida de peso es la piedra angular para controlar las enfermedades cardiovasculares, disminuir el riesgo cardiovascular, y para reducir esto tenemos que combinar una dieta que baja ingesta en calorías con la práctica de actividad física. El objetivo de control de peso no es llegar al peso ideal. ¿Ok? No es eso. Es disminuir de 5 a 10% del peso inicial. Resulta que la hipertensión arterial, si yo bajo, con solo bajar un 5 o un 10% del peso que tengo, mi presión arterial se normaliza hasta 10 a 15 milímetros de mercurio. Estamos hablando de que si yo tengo una presión arterial normal o hipertensa de 150, 90, con solo quitarme un 5 a 10% de mi peso, la presión arterial se va a llegar a 120, 80 aproximadamente, o sea, dentro de cifras normales. La pérdida de peso mejora el control de la hipertensión, como ya lo hablamos, mejora el control de la dislipidemia y mejora el control de la diabetes. Pero no solamente es alcanzar la disminución de un 5 a un 10% del peso, es mantener eso en el tiempo. Porque eso es lo que le pasa a mucha gente que va
y empieza a hacer ejercicio, empieza a ir donde una nutricionista, empieza muy bien. En el primer mes baja 4 kilos, en el segundo mes baja 2 kilos, en el tercer mes baja 1 kilo y ya no ve avance en la disminución de peso, se aburre, se frustra y no lo logra mantener en el tiempo. Entonces, lo más importante es mantener eso en el tiempo, una disminución continua y razonable en el tiempo. Grandes pérdidas de peso en poco tiempo, lo único que nos lleva es al fracaso. Por lo tanto, hay que hacer pérdidas discretas, pequeñas, para poder tener un objetivo a largo plazo. Hay un recurso muy importante que creo que mucha gente no conoce y es una famosa dieta que se llama dieta DASH, como se ve acá, o una dieta, cualquiera de las dos, una dieta hipocalórica y una dieta DASH. Vamos a hablar de la dieta DASH. La dieta DASH, de las siglas en inglés, significa Dietary Approaches to Stop Hypertension. Esos son los enfoques dietéticos para detener la hipertensión. Es una dieta dirigida para disminuir factores de riesgo cardiovascular e hipertensión. Baja el colesterol, baja las grasas en la sangre y controla la hipertensión arterial. Entonces, esta dieta es ideal para esas personas que se recién diagnostican de hipertensión arterial y que quieren mejorar o que quieren además mejorar su salud. Puede ayudar a reducir el riesgo de infarto, de derrame y obviamente va a disminuir el peso. Es una dieta baja en sodio y rica en nutrientes. Y como vemos acá en la diapositiva, son 4 a 5 porciones de frutas y de 4 a 5 porciones de verduras o de vegetales al día. Limita los dulces y otros edulcorantes. Limita o elimina el alcohol. Las carnes y pescados no usa embutidos. Carnes magras, aves y pescados. 2 o menos porciones al día y evita las carnes rojas. Las aceites y las grasas, usa aceites vegetales 2 a 3 porciones por día. Limita la sal a 2.300 miligramos por día o 5.000 miligramos de sal al día. ¿Por qué es diferente la sal del sodio? Porque recordemos que el sodio está presente en todos los alimentos y en todas las partes del mundo, que es una sal que igual los alimentos la contienen, pero yo le agrego sal cuando uso sal de cocina, cuando uso sal la que compramos en el supermercado, yo agrego más sodio. Entonces, lo máximo que nos permiten son 5 gramos de sal al día, tomando en cuenta la salinidad que tienen los propios alimentos. Le da mucho énfasis a las legumbres y a los cereales, a las nueces y a las semillas, porque es lo que nos va a dar mucha fibra y grasas poliinsaturadas que van a ser utilizadas para generar energía. En esta dieta vamos a consumir muchas verduras, frutas y productos lácteos sin grasas o bajos en grasas. Incluye granos enteros, legumbres, semillas, nueces y aceites vegetales. ¿De dónde van a salir? Principalmente las grasas que aportan son las nueces, que son grasas poliinsaturadas que se transforman en energía muy rápido y no son almacenables. Por eso es importante siempre en todo régimen dietético consumir semillas o nueces. Se comerá pescado, aves y carnes magras y hay que disminuir la sal, las carnes rojas, los dulces y las bebidas azucaradas y obviamente no consumir alcohol. Entonces, esta dieta es una opción donde se come de todo, se come bien, pero nos va a dar
control de la hipertensión arterial, de las grasas y obviamente disminuiremos el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué debemos hacer para controlar nuestra alimentación y la obesidad? Bueno, principalmente, antes de empezar un régimen, hay que buscar ayuda profesional, alguien que nos guíe en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio. Hay que buscar la causa de por qué estoy obeso y por qué no estoy comiendo bien. Elegir el momento ideal u oportuno para iniciar la pérdida de peso y la alimentación sana. Porque si, por ejemplo, yo voy a empezar a un plan de alimentación y pérdida de peso en diciembre, fin de año, pues es poco probable que lo logre. Porque es donde más comida a la libre consume uno. Más reuniones sociales, menos posibilidades de hacer ejercicio. Entonces, aquí les dejo, yo les voy a pasar, yo se los pasé en la información que les pasaron al WhatsApp, está estas 10 recomendaciones para hacer una correcta implementación de un plan alimenticio y control de la obesidad. Y al igual que está esto de por qué debemos desconfiar de las dietas, para que lo puedan revisar. Es un material muy sencillo. Ahora, pregunta, ¿influye el carácter o el estrés en el riesgo cardiovascular? La respuesta es sí. Y resulta que existen diferentes tipos de personalidades y las que más se han asociado con enfermedades cardiovasculares son las personalidades tipo A, que son esas personas que son muy agresivas, hiperactivos, competitivos, egocéntricos, frío, inseguro. Ese tipo de personas tienen 2.5 veces más riesgo de tener un infarto que las que no son con este tipo de personalidad. Y las personalidades tipo D son aquellas personas que son al contrario, que son inhibidos, negativos, retraídos, que tienen una irascibilidad expresada. Eso es que se dejan dominar mucho por la ira, que son hiperactivos, que se sienten indefensos, que tienen una afectividad negativa o tienen alextimia, que creen que todo va a salir mal, tienen un 7% más de mortalidad cuando tienen una enfermedad cardiovascular. Entonces, definitivamente, la personalidad y el estrés influyen negativamente en las personas para producir enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los factores psicosociales que influyen negativamente en el riesgo cardiovascular y su pronóstico? Pues bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo. ¿Por qué? Bueno, evidentemente el nivel educativo, las personas tienden a cuidarse menos por desconocimiento de las cosas que deben hacer, y el nivel socioeconómico bajo, pues desgraciadamente, si solo tienen que comer, solo tienen para comer arroz y frijoles y plátano verde, como en muchas familias de bajo nivel socioeconómico, pues definitivamente no podemos pedir que tengan o que puedan tener una dieta adecuada para poder lograr disminuir esos niveles de riesgo cardiovascular. El aislamiento social, la falta de ayuda y soporte social, pues definitivamente también, porque yo necesito de la sociedad, necesito de acompañante para que me ayuden y me den soporte y me den acompañamiento en lo que tengo que hacer para disminuir el riesgo cardiovascular. El estrés laboral, familiar o social, pues como ya lo vimos, son un determinante importante en la aparición de enfermedades cardiovasculares. La depresión, la ansiedad y la hostilidad o la irascibilidad también son factores de riesgo psicosociales que influyen negativamente. Bueno, si vamos a hablar del otro factor importante que es el fumado,
Pues definitivamente todos ya sabemos que fumar es malo para la salud. Aún así, hay mucha gente que a pesar de saberlo, lo hace y les pasa la factura a los años. Definitivamente yo lo veo todos los días en el servicio de emergencias. Paciente que llega infartado o llega con un infarto agudo del miocardio, fuma. Sí. ¿Cuánto fuma? 2 paquetes por día. ¿Desde hace cuánto? Hace más de 20 años. El fumar, con solo fumar un cigarro es comprar los 100 números de la rifa para que en unos años tengamos un infarto agudo del miocardio. En definitiva. Pero no solamente infartos. Los datos demuestran que la mitad de los fumadores morirá por enfermedades relacionadas con el tabaco. ¿Y cuáles son estas? Cáncer. ¿Cuál cáncer? Todos, principalmente pulmón, pero también puede dar cáncer de vejiga, puede dar cáncer de estómago, puede dar cáncer de mama. Entonces, cualquier tipo de cáncer asociado al tabaco. Enfermedades respiratorias, ni hablar. Resulta que existe el fumador activo, que es el que se lleva el cigarro a la boca, y existe el fumador pasivo, que es el que está a la par nuestra, a la par del que fuma, inhalando el humo que expulsa la otra persona. ¿Quién tiene mayor riesgo? Pues resulta que el fumador pasivo. ¿Quién se enferma más? El fumador pasivo. ¿Por qué? Porque padecen de asma, padecen enfermedades respiratorias de tipos reactivos, de tipos reactivas como asma, EPOC, los que tienen fumado pasivo. De ahí que naciera la ley contra el tabaco y ya no dejan fumar en sitios públicos. Ya no dejan fumar, ya no dejan fumar en bares, ya no dejan fumar en discotecas. ¿Por qué? Porque tanto es malo para el que fuma activamente como para el que recibe el humo del tabaco. Y obviamente el otro grupo de enfermedades son las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene todo un programa de prevención y cesación del fumado. Y es muy bueno. Las clínicas de cesación de fumado son muy buenas. Así que si ustedes tienen algún familiar o algún conocido que quiera dejar de fumar, los insto y los invito a que busquen ayuda en las clínicas de cesación de fumado de la Caja Costarricense del Seguro Social, que son muy buenas, les dan mucho apoyo, les dan mucho acompañamiento y le dan la medicación necesaria para poder dejar de fumar. Resulta que en nuestro país mueren 60,000 personas casi cada año por tabaco. Equivale a cada día a que cada día se estrellara un avión de pasajeros y fallecieran todos sus ocupantes. Entonces eso es muy importante a tomar en cuenta. Con respecto a la actividad física, entre otros beneficios de hacer ejercicio es el control de peso, el aumento de la energía. Todos los que vamos a hacer, los que salimos a hacer ejercicio, independientemente del tipo de ejercicio, la intensidad del ejercicio, la duración del ejercicio, regresamos y prácticamente pasamos bien todo el día con buena energía, sin sueño, mejora la movilidad, mejora el estado de ánimo y obviamente disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso creo que la mayoría de los que estamos aquí hacemos bastante ejercicio y sabemos de esto muy bien. Resulta que con respecto a la prevención de la enfermedad cardiovascular, el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer recomienda que las personas realicen al menos 150 minutos, 20 minutos por día. No estamos pidiendo más que 20 minutos por día de actividad física moderada. Caminar, nadar, yoga, estiramientos o
75 minutos de actividad física vigorosa. Estamos hablando correr, nadar, bailar, andar en bicicleta por semana. No está pegado del cielo. Por nosotros, que de los que estamos acá, que el profe nos ayuda y nos diseña los entrenamientos, pues realmente damos más de 20 minutos al día. Pero las personas que no están enroladas en el ejercicio necesitan saber esto. Con solo salir a caminar 20 minutos por día, disminuyen el riesgo cardiovascular y disminuyen el riesgo de cáncer. El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer ya lo dijo. Incluso para desarrollar músculos y lograr una mayor flexibilidad, hay que incluir, además de actividad física cardiovascular, hay que incluir dentro de los entrenamientos de fuerza y estiramiento junto con el ejercicio aeróbico, como ya lo estuvimos comentando. Entonces, el ejercicio con solo 20 minutos de actividad física por día es suficiente. Si queremos hacer más, pues mucho mejor. Entrenamiento de fuerza para mejorar la función de los músculos, evitar la osteoporosis y mayor flexibilidad. Eso es sumamente importante con respecto a la actividad física. Con respecto a la actividad física, resulta que nos preguntamos, ¿qué clase de ejercicio es el que me conviene? Porque siempre que vamos a empezar a hacer ejercicio es lo que nosotros nos deberíamos preguntar. ¿Qué tipo de ejercicio tengo que hacer? ¿Será que puedo correr? ¿Será que puedo ir al gimnasio a hacer pesas? Pues lo mejor es buscar ayuda con un profesional de educación física o terapia física o que se dedique a diseñar entrenamientos y que le hagan una valoración médica para que le definan a usted o a uno qué tipo de ejercicio puedo hacer yo. Porque, por ejemplo, si yo peso 200 kilos y me pongo a correr, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a mis articulaciones? Pues vamos a tener una lesión articular probablemente por sobrepeso, por estar haciendo un tipo de ejercicio que no es el conveniente en ese momento. Para comenzar a hacer ejercicio necesitamos tener una preparación psicológica. No voy a ir donde un psicólogo para empezar a hacer ejercicio, pero sí necesito cierto tipo de preparación psicológica para entrar a hacer el ejercicio. Analizar qué preparación física tengo previa y hacer un análisis completo de la actividad, del estado de salud general de la persona. Dentro de los tipos de ejercicios tenemos dos tipos de ejercicio, ejercicios aeróbicos y ejercicios anaeróbicos. Los ejercicios aeróbicos son aquellos que necesitan movilizar mayor cantidad de oxígeno para dar energía a los músculos y principalmente son los ejercicios cardiovasculares. Los ejercicios que se definen como anaeróbicos son los ejercicios que por lo general no requieren movilizar tanta cantidad de oxígeno para dar energía al músculo y principalmente levantar pesas, ejercicios de tonificación, etc. Pueden aumentar la presión arterial, pero a la larga son los que más nos van a ayudar a controlar de peso. Y ahí están los 11 beneficios que nos dan la actividad física y los ejercicios para mejorar nuestra salud. Nos da más energía, aumenta la vitalidad, disminuye el estrés, mejora la imagen, cosa que no es importante. Olvidémonos que la imagen de uno mismo o el físico es lo de menos en esto porque estamos hablando de prevención de enfermedad cardiovascular, pero también lo hacemos, incrementa la resistencia a la fatiga, combate la ansiedad y la depresión, mejora el tono muscular, ayuda a relajarse y a encontrarse menos tenso, quema calorías y ayuda a perder peso, mejora el sueño. ¿Quién de nosotros no ha llegado súper cansado y duerme plácidamente en paz sin despertarse toda la noche después de un entrenamiento de esos que nos manda el profe que nos pone a sudar? Pues yo creo que todos. Entonces, mejora el sueño y
es un camino fácil para compartir con los amigos y hacer un poquito de relajación psicológica y esparcimiento mental. Parte de la prevención de la enfermedad cardiovascular involucra el control de las enfermedades ya presentes. Por ejemplo, si yo soy hipertenso y soy diabético y quiero tener una salud cardiovascular a pesar de tener mis enfermedades, pues ¿qué tengo que hacer? Asistir al médico con frecuencia y controlar estas enfermedades. Para visitar al médico con frecuencia, ¿qué es lo más importante? Involucrarse al 100 desde el principio con el cuidado de nuestra enfermedad. Conversar con el médico y ser parte de la toma de las decisiones con respecto a la salud, aclarar sus dudas y recordar siempre que la salud es el bien más preciado que tenemos y que nosotros no le damos generalmente tanta importancia, y que creo que ahora con la pandemia nos dimos cuenta que la salud es lo más importante. Para mucha gente es más importante salir, el carro, el dinero, es la casa, pero realmente con el año que vivimos, 2020, creo que la mayoría nos dimos cuenta que lo más importante para nosotros ahorita es la salud. Y ahorita no, y siempre va a ser la salud. Cuando visitemos al médico, ¿qué es lo que la literatura recomienda? Hacer una lista, llevar una lista de los problemas, de las preocupaciones que tenemos, de los antecedentes, de los medicamentos, porque mucha gente llega tan preocupada, tan asustada, tan angustiada a la consulta médica que se les olvida todo. Y incluso se les olvida aclarar las dudas. Otra cosa importante cuando visitamos al médico es siempre decirle la verdad al médico, porque no nos engañan a nosotros, se engañan ustedes. No salgan de la consulta de los médicos con dudas. Aclaren todas las dudas. Y si es necesario, tomen nota de lo que el médico les está indicando. Y la recomendación más sana que yo les puedo dar cuando asistan a un médico es siempre vayan acompañados. Porque cuando a uno le dan una noticia, sea buena, sea mala, sea regular o no tan buena, capta menos del 10% de esa noticia. Y ahí es donde cobra valor la persona que va acompañándolo a uno, donde esa persona va a entender lo que uno, por el shock de la noticia que le dieron, no logró captar. Entonces, siempre debe ir uno acompañado a una cita médica. Que por la pandemia se varió un poquito y están limitando un poco el acceso a las citas médicas, sí, pero vamos retornando a la normalidad y vamos a lograr otra vez una normalidad. Y por último, les dejo los hábitos, los 10 hábitos saludables que nos van a mantener con una adecuada salud cardiovascular. Esa es la última diapositiva. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Y espero que haya sido provechosa la charla. Y quedo abierto a sus consultas, a sus preguntas. Hola, doctor, soy Erin, saludos. Saludos, Eren. ¿Cómo le va? ¿Bien? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted cómo le va todo? Ahí voy, recuperando ya fuerzas, sí. Me alegro mucho. Muchas gracias. Es Con que le gusto. quería preguntar si Claro. podría explicar, digamos, en términos de gente que no somos médicos, la hipertensión, porque ese término, digamos, se repite y se repite mucho, pero en realidad el concepto yo creo que a veces uno no lo maneja y que a veces un concepto manejado de una manera distinta logra que uno realmente le ponga el cuidado que tiene que tener eso. Entonces eso era. Y después sí que usted tiene razón que con la pandemia nos dimos cuenta que uno de los principales activos, y no el más principal o el más importante,
es la salud, como decía el doctor Bosa, cuando llevábamos 9 meses de pandemia. Ya llevamos 9 meses de pandemia, ya hemos tenido 9 meses de tiempo para hacer cambios, pero las personas no hacen esos cambios, ¿verdad? Entonces, tiene razón, es una gran reflexión esa que nos ha dejado todos estos eventos, ¿verdad? Sería eso. Muchas gracias. Gracias, Eren, mucho gusto. Y sí, tenés toda la razón. Realmente la salud, solamente las personas que han perdido seres queridos por esta pandemia, y no solamente ellos, sino los que se han enfermado y las personas que siguen enfermas, aprenden a valorar la salud. Yo lo veo todos los días en mi trabajo, en el servicio de emergencias, donde todos los días tengo personas muy graves, muy enfermas, y que uno les dice, pero ¿por qué usted ha fumado tanto tiempo? Y a veces no tienen respuesta. A veces uno pregunta, ¿por qué no se está controlando la presión arterial? Probablemente es porque por desconocimiento o porque no les gusta o por muchas razones. Entonces, la salud, créanme, es lo único una de las únicas cosas que tenemos que hay que cuidar siempre, porque en el momento que perdamos la salud, todo va cuesta abajo. Y cuando recuperarse de algún impasse de enfermedad o algún impasse de accidente o de cualquiera de estas cosas, requiere tiempo, requiere inversión, requiere lágrimas, requiere sudor y a la larga hasta problemas psicológicos nos dejan. Entonces, no es sencillo. La salud es el bien más preciado que tenemos y que debemos cuidar. Ahora, para hablarte de la hipertensión arterial, y yo creo que es una duda que mucha gente tiene, que incluso gente de años ser hipertensos, uno les pregunta, ¿qué es tener la presión alta? Y lo único que dicen es tener la presión sistólica por arriba de 140 y tener la presión diastólica por arriba de 90. Y eso es una cuestión muy grave, muy seria, porque uno va a la consulta médica, yo lo viví cuando daba consulta de atención primaria, los pacientes llegaban y a veces uno ni siquiera tenía tiempo para conversarles un poquito porque son muchos pacientes al día, pero siempre hay que tratar de sacar rato para educar y explicar qué es la hipertensión o qué son las enfermedades que tienen las personas. Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se desarrolla por muchos factores de riesgo, como ya los vimos hace un momento, y que se da principalmente por un desbalance en unas sustancias en la sangre que se producen, que se producen en las arterias y en las venas, donde predominan las sustancias que producen vasoconstricción sobre las que producen vasodilatación. Entonces, ese desbalance produce que la presión persista elevada en el tiempo. ¿Ok? Eso es una de las teorías que hay. Hay otra teoría que es la teoría de producción de sustancias a nivel del riñón o lesiones a nivel del riñón que producen hipertensión. Además de enfermedades, de otro tipo de enfermedades, pero la más frecuente es la hipertensión primaria, que es principalmente por ese problema a nivel vascular que hace que se aumente la presión arterial. ¿Y cómo se diagnostica la presión arterial? Bueno, hay muchas maneras. La primera y la más importante es que, digamos, yo voy al médico, voy a la farmacia, me tomo la presión y me sale alta. Me sale 200 sobre 100. Entonces me mandan al hospital, me dicen, tiene la presión, don Marco, tiene la presión muy alta, váyase para el hospital. Me voy al hospital, me bajan la presión, me voy para la casa. ¿Y qué tengo que hacer? Tomarme la presión durante 3 días no consecutivos, lunes, miércoles y viernes, para ver cómo están esas presiones en el tiempo, porque una presión alta, una única presión alta, no hace diagnóstico de hipertensión arterial.
Porque una cosa que mucha gente desconoce y que realmente no tienen por qué conocerlo, porque la mayoría no trabajan en esto, es que la presión arterial durante el día es fluctuante. Puede ser que yo amanezca con la presión 90-60 al levantarme y que una vez que me levanto, camino un poquito o hago, no sé, me levanto a hacer el desayuno, la presión pasa a 120-80. Puede ser que me enfrenté a un problema en el trabajo, me peleé con un compañero, me peleé con el jefe y eso hizo que la presión se subiera a 150-90. Pero ¿de qué depende que yo sea hipertenso o no sea hipertenso? No es tener la presión 150-90, sino es que mi cuerpo tenga la capacidad de tener la presión 150-90, pero tenga la capacidad de con el tiempo o con los minutos o con el paso de las horas regularla y regresar a la normalidad. Porque el cuerpo se adapta a la situación en la que estoy viviendo. Por ejemplo, si yo me expuse a un accidente de tránsito, tuve un accidente de tránsito, que ojalá que no, toco madera, y llegan y me toman la presión después del accidente de tránsito, voy a tener la alta. ¿Por qué? Porque esa presión es mediada por una descarga del sistema adrenérgico, o sea, por una descarga de adrenalina, que lo que hace es disparar mi frecuencia cardíaca y aumentar la presión arterial. ¿Para qué? Para defenderme de lo que pasó. Pero conforme va pasando las horas, esa descarga adrenérgica disminuye y la presión arterial se normaliza. Cuando esa presión arterial no se normaliza, yo soy hipertenso. ¿Y qué es lo que pasa con la hipertensión? ¿Y por qué es un factor de riesgo cardiovascular? Porque el corazón y las arterias se rigen por dinámica de fluidos y por presiones. Entonces, imagínense que el corazón es una bomba hidráulica que tiene, por decirlo así, empaques que evitan que se salga el líquido y que se pierda la presión. Entonces, si yo a esos empaques le ejerzo más presión de la que están acostumbrados, ¿qué le va a pasar a la bomba? Va a llegar a fallar en algún momento. Si a esa manguera, que son las arterias, yo las expongo siempre a una presión de 10, esas arterias se acostumbran a tener una presión de 10. Y si de un momento a otro yo esa presión la duplico, la llego a 20, ¿qué pasa? Corre el riesgo de que una de esa manguera se rompa. Eso es lo que pasa en las arterias. Por eso es que mantenerse hipertenso llega a producir problemas serios en los vasos y en el corazón. Genera enfermedad cardiovascular. Entonces, esa es la parte que todos debemos recordar y saber sobre la hipertensión arterial. Que hay que controlarla, sí. Ya yo les hablé de una medida no farmacológica que nos puede ayudar a controlar la presión arterial, que es esta dieta que les hablé en la charla, que es la dieta DASH. Agregándole a eso ejercicio. El ejercicio disminuye la presión arterial y control de peso. Pero eso, desgraciadamente, eso no basta para controlar muchas veces la presión arterial. Requerimos ayudas farmacológicas. Entonces, esas personas que dicen, yo no me tomo los medicamentos porque me caen mal, muchas veces es por desconocimiento, porque los medicamentos pueden caer mal, sí, pueden generarme dispepsia o gastritis, como llama la gente, sí. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Consultar al médico y decirle, doctor, vea, este medicamento que usted me mandó no me lo estoy pudiendo tomar porque me produce malestar estomacal. O mucha gente toma el famoso enalapril, que mucha gente conoce, y si alguno de ustedes ya conoce, el enalapril tiende en algunas personas a producir una tos necia, tos seca, que no se quita, no se quita y no se quita. ¿Qué hay que hacer? Suspender el enalapril y darle otro medicamento para la presión arterial. Pero hay que hacerlo, no es nada más dejarlo de tomar, que es lo que mucha gente hace. Entonces, andan a la libre sin tratamiento. Eso es igual que con cualquier otra enfermedad.
Si yo padezco de diabetes, tengo que tomarme mi tratamiento, hacer mi dieta, ejercicio y control de peso. ¿Por qué? Porque el mantenerme con el azúcar alto en los años, por muchos años, va a generar daño en mis nervios, daño en mis arterias, daño en mi corazón y voy a terminar muriéndome de una insuficiencia renal, de un infarto o de un derrame. Entonces, es igual que con la hipertensión, produce lo mismo, daño corazón, daño cerebro, daño en los ojos y daño en los riñones. Entonces, hay que controlar las enfermedades crónicas. Espero haber contestado tu pregunta y tu duda, Eren. Profe, no Sí, sé si tienes alguna otra pregunta. gracias. Con gusto. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo soy el mentado Fox. Eso. Doctor, tal vez no venga el caso, pero usted que habló, que comparó el corazón con una bomba hidráulica, ¿cuál es la ruta de la sangre en el cuerpo humano? ¿Cómo regresa al corazón? Ok, bien. Muchas gracias. Esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente cree que el corazón realmente el corazón es un solo órgano, pero nosotros hablamos de que tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo, porque está dividido en dos cámaras, derechas e izquierdas. Resulta que las cámaras derechas llegan, o el ventrículo derecho del corazón llega a una circulación que nosotros hablamos de circulación menor. Y el ventrículo izquierdo, cámaras izquierdas, van hacia una circulación mayor. Entonces, la sangre tiene dos recorridos. Hablemos de la circulación menor. La circulación menor sale del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares que llegan a los pulmones, pasan a través del pulmón, la sangre ahí sufre el intercambio de gases donde se cambia el oxígeno, se cambia el CO2 por el oxígeno y sale del pulmón hacia las venas pulmonares que llegan al atrio izquierdo, que llegan a las cámaras izquierdas. Y de ahí, del atrio izquierdo, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la circulación mayor. O sea, a la aorta y de la aorta a todo el resto del cuerpo. Cerebro, abdomen, tórax, miembros inferiores, miembros superiores. Entonces, la sangre arterial sale oxigenada por el ventrículo izquierdo a todo el cuerpo, da la vuelta, llega a los capilares venosos o a los capilares donde se da nuevamente el intercambio, se libera el oxígeno y se recoge el CO2 y empieza por las venas, que son dos, o sea, las arterias, están las arterias y las venas recogen la sangre poco oxigenada, cargada de CO2, regresa por la vena cava inferior y la cava superior, llegan al atrio derecho y empieza otra vez la circulación menor. Entonces, tenemos dos tipos de circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor es para oxigenar el cuerpo y la circulación menor es para oxigenar la sangre. ¿Ok? Entonces, podemos tener daño vascular por enfermedades cardiovasculares de dos tipos, arteriales y venosas. Todos hemos oído hablar y hemos escuchado de las famosas varices en los miembros inferiores. Eso es daño a la circulación venosa. Eso es parte de la enfermedad cardiovascular del sistema venoso. Y también hemos escuchado que hay pacientes que les tienen que hacer amputaciones de los pies o de las manos porque tienen una isquemia arterial. O sea, se le puso un dedo, un pie morado, necrótico, totalmente isquémico. Y eso es porque la circulación arterial está dañada por alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos dos tipos de circulación. Circulación venosa menor, es decir, circulación menor, circulación mayor. ¿Ok? ¿Alguna gracias, otra doctor. pregunta? Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Sí, es que a mí me lo han explicado, pero
O sea, se me ha ido. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doctor, Gracias, Marco, por la charla, por el tiempo tuyo, que sé de que lo sacas para nosotros Claro, y el profe. tema muy bueno y gracias porque nos haces tomar conciencia, de verdad. Perfecto, muchísimas gracias, profe. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta, con mucho gusto, chicos. Bueno, yo me presento, mi nombre es Augusto Vives y estoy aquí viéndolos desde pues muy lejos. Aparte de todas las condiciones que se presentan para la hipertensión arterial, yo creo que mencionó usted algo muy importante también, es la pandemia. La pandemia también ha venido a afectar al organismo con el estrés, con la pérdida de seres queridos, y entonces eso ha modificado mucho la dinámica familiar y la dinámica personal también. Entonces creo que también se le tiene que dar un enfoque también, o más que un enfoque, también se le tiene que dar un apoyo psicológico al tratamiento farmacológico y a la buena salud en cuanto con la alimentación. No sé si me entienda, doctor. Claro, claro, Augusto. Realmente, bueno, como lo mencioné, o sea, los factores psicosociales de estrés, ansiedad, tipo de personalidad son muy importantes y determinantes en la génesis y aparición de enfermedades cardiovasculares. Con la pandemia, pues nada más lo que pasó es que vino a reforzar lo que ya sabíamos y a empeorar lo que ya teníamos. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que las factores psicosociales son importantes, pero vino a empeorar la situación porque todo el mundo pasó metido en la casa. Primero, nadie estaba acostumbrado a estar metido en la casa. Segundo, de la noche a la mañana que le digan a uno, no puede salir, no puede ver a sus amigos, no puede ver a sus papás, no puede ir al supermercado, no puede ir al cine. Y si a eso le agregamos que a muchas personas perdieron sus seres queridos y ni siquiera los pudieron despedir, ni siquiera los pudieron ver, pues eso evidentemente genera un golpe psicológico importantísimo que aumenta el estrés, aumenta la ansiedad, aumenta la aparición de enfermedades cardiovasculares mediadas por esos factores. Y si le agregamos que entonces el estrés, la ansiedad, la depresión de estar metido en la casa hace que el autocuidado disminuya, hace que mi estilo de vida cambie porque no puedo hacer el ejercicio que hacía, no me puedo alimentar bien porque no puedo salir a comprar lo que necesito, pues ahorita, 2021, donde las medidas de confinamiento han venido disminuyéndose, pues estamos enfrentando más enfermedades cardiovasculares, más enfermedades descompensadas, como diabetes descompensada, hipertensión descompensada, enfermedad renal crónica descompensada por todos estos factores y que hay que prestarles atención, sí. Por lo menos aquí en Costa Rica, el gobierno ha hecho un esfuerzo a nivel de atención primaria por darle un poquito de contención a este tipo de factores psicosociales. Sin embargo, es difícil porque tampoco existe la cultura, por lo menos aquí en Costa Rica, de que hey, estoy ansioso, estoy estresado, estoy deprimido, voy a buscar ayuda. Esa cultura no existe. Aquí la cultura es de aguante, aguante, aguante y siga hasta reventar. No se buscan los canales, no se buscan las medidas para darle soporte a lo que yo estoy viviendo. Por lo menos eso es aquí en Costa Rica, no sé en otros países, pero eso se vive acá. Espero haber contestado tu pregunta, Augusto, y mucho gusto. Mucho gusto también, doctor. Sí, claro que sí. Muchas gracias por compartir el conocimiento que tiene sobre la hipertensión, pero creo que sí se le tiene que dar un manejo más, más consciente en esta etapa tan difícil que tenemos. Realmente claro. Sí. Pues estuve muy convencido y muy contento con la participación y con el compartimiento que tuvo usted de sus conocimientos. Agradecido. Un saludo a todo el grupo. Yamil.